Días, ¿qué tal? Bueno, soy Antonia Pades, soy profesora titular de la Universidad de las Islas Baleares y bueno, me gustaría con este pequeño vídeo dar algunas instrucciones en relación a cómo debemos hablar en público ante una cámara en videoconferencia. Bueno, sabemos que hablar en público en esta situación de videoconferencia no es tan fácil. No es tan fácil, ¿por qué? Porque estamos delante de una cámara, porque además no tenemos muy claro dónde mirar. Probablemente este vídeo que yo voy a grabar pues también tendrá muchas dificultades técnicas y que como profesores no estamos acostumbrados a, bueno, pues a utilizar todas estas herramientas porque casi siempre hemos hecho clases a nivel presencial con otro tipo de recursos. Bueno, voy a intentar en la medida de lo posible dar algunas instrucciones, algunas pistas que nos pueden ayudar a hablar en público a través de la videoconferencia. Bueno, primero voy a empezar explicando qué es hablar en público. Sabemos que hablar en público es una habilidad social avanzada que requiere toda una serie de dimensiones, ponerlas al uso, como pueden ser conductas, comportamiento tanto verbal como no verbal, como pueden ser pensamientos o emociones que se generan cuando estamos en una situación de evaluación, donde una audiencia, un auditorio nos está evaluando. En este caso estamos hablando ante una cámara, es decir, no sabemos quién está detrás. Eso puede tener sus pros y sus contras. Como beneficio puede ser que haga que, bueno, pues que estemos más relajados, no estamos con gente que nos está observando, mirando, igual elementos que pueden ser distractorios como que uno bostece, que esté en una postura demasiado relajada o esté mirando el reloj. Por lo tanto, podemos decir, bueno, mira, no veo aquel elemento que puede ser distractorio hacia mi puesta en escena como orador. Pero también, claro, no nos están dando feedback aquellos alumnos que nos están haciendo asentimientos de cabeza, que sonríen, que están atentos, que ves que les interesa la materia que tú estás impartiendo. Por lo tanto, bueno, ahora mismo tenemos que pensar o tenemos que imaginarnos que los alumnos que están viendo el vídeo probablemente están atentos. ¿Están atentos por qué? Porque necesitan captar la información que nosotros les debemos comunicar como profesores. De ahí que tenemos que pretender tener muy claro cuál es el objetivo. ¿Cuál es el objetivo de esa clase que vamos a impartir? Es muy importante, por lo tanto, prepararla previamente y, sobre todo, preparar la secuencia de la clase, atendiendo a la introducción, a un cuerpo y a unas conclusiones. Luego lo veremos más adelante. Bueno, en relación a esta tarea de hablar en público, debemos exponer a nivel verbal y debemos exponer también a nivel no verbal. A nivel no verbal tenemos una postura más incómoda. ¿Por qué? Primero, porque vamos a estar más estáticos. Probablemente estaremos sentados. Igual solamente se nos va a ver el tronco superior, bueno, la parte de lo que es la cabeza o el tórax, o se nos van a ver las manos, como ahora mismo, ¿no? Que yo estoy gesticulando con las manos. También las expresiones faciales van a ser muy importantes, pero sobre todo, donde vamos a tener que poner mucho énfasis va a ser en lo que es la mirada, en lo que es la sonrisa y sobre todo las expresiones faciales y nuestro paralenguaje. Nuestro tono de voz, la velocidad, el ritmo, las subidas y bajadas en relación a ese tono de voz, la velocidad y la dicción, la fluidez. Bueno, vamos a ver algunos elementos que me gustaría comentar. Hablamos de que para seducir al público es muy importante tener en cuenta algunas partes. La primera parte sería enganchar. ¿Enganchar cómo? Pues enganchar con nosotros mismos, enganchar con la emoción, pero también persuadir. Persuadir, generar confianza, seguridad. El contenido de nuestro mensaje verbal tiene que ser atrayente, tiene que ser un contenido estructurado, con un lenguaje claro, conciso y que además sea atrayente. Cuando hablamos de enganchar con la emoción, pero también enganchar como persona. Y como persona, para enganchar, tenemos que cuidar algunos elementos. El primer elemento, la apariencia. ¿Cómo tiene que ser esa apariencia? Bueno, pues tiene que ser una apariencia cuidada, aseada, lógicamente, el cabello más o menos adecuado y adaptado. Se aconseja llevar pues ropa sencilla, ropa, por ejemplo, yo me he puesto una camisa blanca, bueno, pues algo que no distraiga. Seguramente, bueno, nuestros alumnos van a evaluar algunos elementos también del entorno, por lo tanto, no solamente
tenemos que cuidar esa imagen en relación a esa apariencia, ahí cuidar también pues igual el maquillaje, pues yo me pinto un poquito los labios, ¿no? Estoy un poquito ahí ojerosa, pero bueno, vamos a ver. Me he puesto un poquito de, bueno, pues de pestaña, de rímel en los ojos, pero he intentado en la medida de lo posible buscar también un entorno que sea neutral, una zona en la que no haya ruidos y que no haya mucha distorsión, un adecuado contexto. En este adecuado contexto tiene que ser neutro, con un fondo blanco. Bueno, estamos en una casa, por lo tanto hay a veces algunos elementos que pueden estar ahí, pueden distorsionar, como pueden ser las velas que aparecen ahí detrás de mi persona, o pues el cuadro o la cortina, en la que aparece demasiada luz. Importante la postura. Tengo que colocarme en el centro más o menos de lo que es la pantalla del ordenador, en la postura. Tengo que estar vertical, simétrica, con la altura de los ojos mirando a la cámara. Para mí eso es lo más complejo, lo más difícil. Nunca sé hacia dónde mirar, siempre parece que la cámara está más arriba y la mirada pues no sé utilizarla de forma adecuada. Utilización de la sonrisa de vez en cuando y ese contacto visual nos va a hacer que contagiemos lógicamente emociones y que, bueno, y que podamos establecer esos vínculos emocionales que también lo hacemos en clase cuando miramos al alumnado, lógicamente. La voz, el contenido verbal. Pero el contenido verbal sería el mensaje verbal. ¿Qué es lo que yo quiero decir? Antes os he dicho, es importante preparar, pero preparar no a nivel memorístico, sino preparar qué conceptos claves quiero que tenga mi clase, es decir, si quiero 3, 4, 5 conceptos clave y evitar lo memorístico, evitar tener que estar recordando memorísticamente cada palabra, porque si nos falla una, pues probablemente el discurso se va a romper. A veces necesitamos, como yo ahora mismo, pues tener una zona, un post-it, una ficha, un cuaderno, un folio donde yo me vaya anotando algunos elementos. ¿Por qué? Porque para mí va a ser esencial también echarle un vistazo a esos elementos y poder ir siguiendo el guión que yo tengo, bueno, pues que tengo aquí trazado, ¿no? Por decirlo de alguna forma. En relación, hemos dicho antes, al contenido verbal, entonces, lenguaje claro, conciso, correcto, atendiendo a esos parámetros o a esos conceptos que yo me he planteado previamente. Por lo tanto, la preparación de un guión va a ser esencial. Luego, por otro lado, en relación al tono, con el tono de voz tenemos que mantener o expresar entusiasmo. Aumentar el colorido también a nivel de las palabras, de la expresividad de la voz, aumentar la dicción, hacer ese esfuerzo para mejorar la dicción. A veces también se recomienda hacer un mayor uso del número de palabras para describir algo, pero sin tampoco ser excesivos, porque no podemos abrumar con una cantidad excesiva de palabras para explicar algo que pueda ser explicado de manera más sencilla, con palabras más sencillas. Vuelvo a repetir, el discurso verbal tiene que estar estructurado, tiene que ir de lo general a lo específico. Se aconsejan frases cortas, sujeto, verbo, predicado, con un lenguaje adecuado. También se aconseja hacer resúmenes de vez en cuando y utilizar el feedback, si lo han entendido o no. El contagio emocional. El contagio emocional es mostrar entusiasmo. ¿Cómo se va a mostrar entusiasmo? Probablemente pues con nuestra comunicación no verbal, con la sonrisa, con la expresión facial y despertar pasión con pasión. Estar, bueno, pues entusiasmados con lo que estamos contando, motivados y que llegue bien a nuestros alumnos. En relación a los gestos, aquí los gestos, bueno, vamos a utilizar las manos, podemos utilizar las manos como gestos ilustradores que van a acompañar a la comunicación verbal, que vamos a ir bueno, pues, ayudando, ¿no?, a esa comunicación verbal para que pueda ser ilustrada a través de esos gestos. La pasión es verdad que se va a manifestar con gestos muy enérgicos. A veces
hay gente, como yo misma, que movemos muchísimo las manos cuando tenemos que expresar algo y somos muy pasionales con ello. Aquí, en este contexto, tenemos que ir con cuidado, no podemos ser excesivos. Como dice mi compañero, el doctor Fernández Coca, no podemos estar ahí bailando sevillana. No, señor. Tenemos que utilizar las manos de manera adecuada, igual que nuestras expresiones faciales, nuestra mirada, nuestra sonrisa. También evitar muchos adaptadores. ¿Qué son gestos adaptadores? Pues estar tocándonos continuamente el pelo o hacer así con las manos, que todo esto, o coger un bolígrafo y estar jugando con el bolígrafo, todo esto pueden denotar que estamos nerviosos, que estamos con tensión y que, bueno, que tendríamos que estar más relajados. No podemos emocionar a los otros si nosotros no estamos emocionados, por lo tanto vamos a intentar hacerlo lo que hagamos con pasión y con ganas, ¿no?, de conectar con el alumno que tenemos delante. El diálogo tiene que ser fluido, el hablar en público no es un monólogo, tenemos que recordarlo, tenemos que poder conectar. También debemos evitar mirar al techo, hacia arriba, mirar hacia abajo, mirar excesivamente a los papeles o al suelo, sino que intentar tener ese contacto ocular con el otro que pensemos que está detrás de esa pantalla. Imaginemos que es un espejo y que están mirándonos detrás de ese espejo. Evitar ese tono de voz muy monótono, antes lo hemos dicho, la voz es fundamental en estos momentos, por lo tanto, la voz tiene que tener subidas y bajadas y también cuidar la velocidad, que no sea excesivamente rápida. Tiene que tener, bueno, pues tiene que ser ni muy lenta ni muy rápida, tiene que ser pues normal, como nosotros estamos habituados a hablar. Eh, Asegúrese que la comunicación no verbal es muy potente. La comunicación no verbal es muy potente en estos momentos, a veces incluso más potente que la propia comunicación verbal de lo que estoy diciendo. Vamos a recordar en la comunicación no verbal lo más potente, la mirada, la expresión facial, el uso de la sonrisa, el tono de voz, la fluidez, la velocidad. Y sobre todo esos gestos que pueden ser ilustradores y no adaptadores. Debe ser esa comunicación no verbal coherente con la comunicación verbal, decirles que en situaciones de incongruencia la comunicación no verbal tiene mucho más poder que la comunicación verbal. Explicar con energía, con motivación, con entusiasmo. En cuanto al tiempo, no ser excesivamente largos, pueden ser píldoras docentes mucho más cortas. Recursos que podemos utilizar, recursos como la repetición, hacer resúmenes, usar a veces material complementario, como puede ser una imagen, una gráfica, un PowerPoint, pero no abusen, por favor, de eso. Y sobre todo, cuando cierren, cierren bien. ¿Cómo tenemos que cerrar? Con un mensaje verbal, con una despedida cordial, es decir, aquí lo que es todo lo que tiene que ver con las habilidades sociales pueden ser ricas y pueden ser muy interesantes, y sobre todo preparar el final y centrarse muy bien en el público, el mensaje que quiere dar usted al público, qué consejos les quiere dar a sus alumnos, qué tareas deben de hacer. Resumiendo, voy a explicar algunos puntos que para mí son relevantes. Primero, prepare el contenido y haga usted un guión. Segundo, no memorice, intente colocar 2, 3, 4 puntos clave y esos puntos claves serán los que le van a guiar esa clase, que en este caso no es presencial, sino que es a través de videoconferencia. Haga una buena entrada, prepare ese escenario, prepare el lugar y prepárese usted mismo. Piense que la primera impresión es fundamental, aunque es verdad que a veces sus alumnos le pueden conocer previamente, pero podría darse el caso de que usted sea la primera vez que tiene el encuentro con su alumnado. Por lo tanto, es muy importante también preparar esa primera imagen, porque sabemos que es fundamental para las primeras impresiones. El primer minuto es el primer minuto de habituación. No pasa nada si usted se manifiesta más tenso. Es normal cuando hablamos en público. A partir del minuto 1 seguro que va usted a conectar mucho mejor. Muéstrese natural. Está claro que no podemos ponernos una máscara, somos nosotros mismos y tenemos que mostrarnos de manera natural. Cuide esa comunicación no verbal que hemos vuelto a decir, del uso de la mirada, las expresiones faciales, el paralenguaje, que es muy rico en estos momentos. Haga resúmenes de vez en cuando, utilice la repetición. Piense que ahora el feedback no podemos hacerlo, no podemos preguntar si lo entienden o no lo entienden, aunque si lo preguntamos, porque imagínese que usted está utilizando
una herramienta como puede ser el BB Collaborate, en la que los alumnos pueden interaccionar, pueden levantar la mano, hacer una pregunta, etcétera, bueno, pues también podría ser un recurso a tener en cuenta. Importante, recuerde que hablar en público no es un libro, tenemos que evitar lo memorístico, tenemos que utilizar nuestras propias palabras, que también es bueno grabarse previamente y luego pues hacer el feedback de esa grabación. Puede usted verse y ver dónde se ha equivocado para poder repetir y poder aprender. Se aprende cómo, demostrando esta habilidad y sobre todo practicándola. Y para la práctica se necesita lógicamente también una preparación. Tiene usted que mostrar autoconfianza, seguridad en sí mismo, porque usted es el que sabe de la materia y tiene que intentar hacerlo lo más sencillo posible, lo más cercano por este medio, que igual es un poco más complejo, lo que es la presencialidad, y donde el cara a cara nos permite explicar o repetir esa explicación al alumno que nos hace una pregunta en el aula. Importantísimo, que estamos todos aprendiendo, no lo tienen que olvidar, que para todos nosotros esto es nuevo, que debe practicar, que debe adquirir conocimientos nuevos, que el uso se gana con la práctica, pero sobre todo se gana como si tenemos ganas, si tenemos una actitud positiva de aprendizaje, que en estos momentos y en esta situación que estamos viviendo no nos queda otro remedio que aprender muchas cosas nuevas, como puede ser el uso de las nuevas tecnologías, el uso de la informática y, bueno, y el manejo de todos estos dispositivos. Espero haber contribuido y ayudado a mejorar esa habilidad de hablar en público a través de la videoconferencia.